Este video es una explicación sobre el documento o el breve libro sobre el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, escrito por Engels. Este trabajo hace referencia a una línea de tiempo sobre cómo el mono fue transformándose al ser humano, muy parecido a la teoría de la evolución de Darwin, pero este trabajo lo centra más en un sentido de adaptación, no tanto en un sentido evolutivo. Las cosas que él nos menciona, que Engels nos menciona, es cómo la relevancia del trabajo en los grupos de primates antiguos fueron siendo el diferenciador para que estas especies fueran evolucionando hasta llegar al ser humano. Uno de los primeros puntos clave fue el comienzo del uso de las manos. Cuando los primates antiguos tuvieron la necesidad de transportar objetos, de realizar acciones que necesitaban toda la atención, fue cuando comenzaron a usar las manos. Esto fue lo que los llevó a utilizar dos patas, a caminar erguidos. A pesar de no ser una posición cómoda para ellos y de no estar evolucionados para tener esa posición, fue la adaptación que vieron necesaria para el transporte de este tipo de materiales. Al dejar de consumir tanta vegetación, cuando empezaban a escasear los recursos, los primates se vieron en la necesidad de comenzar a consumir carne. Esto vino de la mano con una cantidad muy amplia de cambios, de adaptaciones que tuvieron que realizar estos grupos de primates, y a partir de esto también llegaron los avances en las especies y se fueron ramificando las mismas. Esto igual nos hace recordar que la historia de la evolución no es, como normalmente nos la cuentan, una línea directa donde una sola especie fue evolucionando suficiente hasta llegar al ser humano. Durante esta línea evolutiva hubieron cientos de ramificaciones que iban de la mano a los grupos de primates que eran, la zona donde se encontraban, los recursos a los que tenían acceso. Entonces era una cantidad muy amplia de características las que formaban estas especies y las que las hacían adaptarse y evolucionar de una cierta forma. Entonces, cuando se vieron en la necesidad de consumir carne, se vinieron una gran cantidad de cambios, como fue un avance en el cerebro. El cerebro se vio muy desarrollado al inicio del consumo de carne, además de las herramientas que igualmente avanzaron demasiado para poder cazar y para poder construir ciertas locaciones, porque con esta capacidad de cazar también tuvieron la capacidad de alojarse en un solo lugar. Otra de las más importantes y la que más diferencia a los grupos de primates es la capacidad social. Al momento de poder cazar y poder tener acceso a una gran cantidad de recursos alimenticios como era la carne de un animal completo, tuvieron que adaptarse a compartirla. Esto fue un punto clave para que se comenzara a desarrollar el lenguaje. Poco a poco fueron teniendo la necesidad de comunicarse más, y eso hizo desarrollar más la faringe, que les permitía cada vez realizar más tipos de sonido y con más diferenciación entre ellos. Esto es una gran diferencia entre las especies de primates que no desarrollaron esta capacidad y las que sí, ya que nos permitió desarrollar un lenguaje propio que fue evolucionando, que pudimos ir abstrayendo, que pudimos ir apropiando para llevar cada vez más ideas al frente. Entonces, cuando llegamos a este punto de la sociedad donde podían comunicarse, donde comenzaron a consumir carne y su sistema digestivo fue adaptándose más a ello, la energía que consumía el sistema digestivo y el cerebro fue equilibrándose, fue ahí que llegamos a una diferente etapa en la que pudimos, y el documento nos explica cómo las especies más avanzadas de primates que iban dirigidas a convertirse a seres humanos en algún punto, comenzaron a ver el trabajo como una necesidad, como una opción más. Esto fue más que diferenciarnos de los monos, comenzó a llevarnos a otro nivel, porque no se detuvo al momento de separarnos de los monos, de los primates antiguos. Al momento de suceder esto, nos fuimos desarrollando cada vez más socialmente, el lenguaje fue creciendo y principalmente
ya teniendo al ser humano diferenciado de los primates, una de las mayores capacidades que desarrollamos fue el uso de la naturaleza, el aprovechamiento de la naturaleza. Y es que a diferencia de todos los animales y los primates antiguos, que a fin de cuentas hacían uso de la naturaleza, pero no la moldeaban. El ser humano comenzó a moldear la naturaleza a sus necesidades, a lo que creía requería en ese momento, pero esto vino con diversas consecuencias, ya que se hizo muy común que los seres humanos tuviéramos un pensamiento a corto plazo sobre el aprovechamiento de la naturaleza, sobre las necesidades a corto plazo, y no consideráramos para nada las necesidades y las consecuencias que tenía el hacer uso de la naturaleza de esta manera. Entonces fueron desarrollándose diversas diferencias que al avanzar de las épocas, que este también es un tema que toca bastante al final del documento de Engels, nos habla de cómo las sociedades fueron avanzando y fueron en diferentes etapas, como la etapa del feudalismo, fueron separando a los señores burgueses de los plebeyos. Entonces, la gente comenzó a tener una mayor cantidad de diferenciación social. Empezamos a encontrar luchas de clases entre las clases dominantes y las clases dominadas. Esto se notó aún más cuando comenzó la etapa de la revolución industrial, cuando nuestros métodos se volvieron más exponenciales y teníamos la capacidad de desarrollar más rápido y más a fondo las cosas, aprovechándonos de una mayor cantidad de gente. Todas estas diferencias sociales se aumentaron en una cantidad exorbitante. Mayormente estos son los puntos que toca el documento y trata de darnos esa perspectiva de cómo la ciencia social con el trabajo fueron más adaptaciones que evoluciones. Si lo pudiéramos pensar como una serie de casualidades que se dieron, sería muy adecuada, ya que las especies que lograron la adaptación para convertirse a seres humanos simplemente fue por la interacción en grupo que tuvieron, por la necesidad de comunicación, por la necesidad de compartir alimento. Fueron diferencias mínimas las que hicieron evolucionar al ser humano, al contrario de los primates que aún vemos en la actualidad. Las condiciones son muy parecidas, tenemos la misma estructura, podríamos decir que casi el mismo cerebro. Fueron pequeñas diferencias sociales las que nos hicieron saltar de ese grupo. Más que nada es esto lo que nos trata de transmitir Engels en el documento, y es un documento muy interesante que contrasta mucho con la teoría de la evolución de Darwin y diversas teorías más evolutivas que hablan sobre cómo llegamos a ser humanos, que un tema de adaptación.